Continuamos con la sesión 3 de esta miniserie de finanzas eclesiásticas. Creo que solamente vamos a ver otro más y terminamos para retomar la serie de Jesús en la Biblia. Estamos viendo esta serie. Sorry a los que estaban buscando el video de la sesión pasada. Se me olvidó subirlo, ya lo subí. Si no me recuerdan, chicos, se me va en la onda. Uno que anda haciendo de todo, pichando, bateando y pescando. Pero vamos a comenzar este tiempo con una oración, con este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos para alabarte y exaltarte, Señor. Gracias porque has hecho tu presencia manifiesta entre nosotros, Señor. Y ahora queremos pedirte que tú vengas y hables a través de mí, Señor. Que siembres tu palabra en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Cualquier interrupción que el enemigo quiera venir a traer para robar la palabra que tú quieres sembrar, Señor, en nuestras vidas. Que tu presencia se pueda manifestar, Señor, trayéndose revelación y ese cambio en nuestras vidas, Señor, necesario para llevar a cabo las buenas obras que tú preparaste antemano en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, chicos, finanzas eclesiásticas, sesión 3. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Para los que se lo perdieron las pasadas, chicos, acuérdense, si no lo han visto, pónganse al corriente, chicos. Si somos iglesia, la idea es que caminemos juntos en lo que el Señor nos está enseñando. Es como que, me perdí lo que el Señor nos estaba hablando como iglesia porque no vino la pasada o demás. Tenemos la ventaja de que todo se graba, chicos, todo se publica y se pueden poner al corriente con todo eso. ¿Vale? Entonces no hay excusa, excepto cuando se me olvida subir el material. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos estado platicando acerca de las finanzas eclesiásticas, chicos, y esto tiene que ver con la carga que el Señor nos ha puesto de poner en orden las finanzas y darte a ti un lineamiento para que sepas cómo se debe manejar a donde quiera que tú vayas a hacer iglesia o a abrir una iglesia. Nos hemos manejado aquí en Minas de forma diferente a como se debería manejar, porque al inicio Dios nos puso como lineamiento no pedir ofrendas o no hacer hincapié en eso, con el propósito de sanar el corazón abusado financieramente por malos líderes en la iglesia. Habíamos platicado acerca de eso. También Dios nos puso a hacerlo así para validar el ministerio, digo, perfeccionar las motivaciones, por qué lo haces, no es para hacerse rico ni nada. También para que la gente pueda ver que las motivaciones eran correctas, de querer servir genuinamente al pueblo de Dios con un corazón por amor a Él y su pueblo. Y también, obviamente, no solamente valida el ministerio, sino prueba las motivaciones. Valida el ministerio porque hay gente que Pablo se comparaba con los falsos apóstoles de que explotaban a las iglesias. Y el Pablo decía, hey, yo estoy aquí en plan de servicio y estas son mis credenciales que me validan como siervo de Dios. También el Señor nos está guiando a cambiar nuestro proceder en cuanto al manejo de las finanzas en la iglesia para que la iglesia se vuelva, como fue el diseño original, en un modelo autosuficiente, chicos, autosustentable. ¿Sí? Las iglesias, ahorita vamos a ver, pasan por diferentes procesos en su desarrollo financiero, de un desarrollo de campo misionero a un desarrollo de iglesia madura y a otro posterior que es la iglesia que apoya misiones, la iglesia misionera. También la idea es que este se vuelva un modelo replicable, porque si tú tienes un llamado a ser pastor, a dirigir una iglesia o cooperar en la fundación de una iglesia, la idea es que tú sepas cómo hacer que el modelo de iglesia que el Señor nos enseñó se pueda hacer autosustentable, chicos, replicable, para que podamos extender la obra. De hecho, para poder extender la obra se requieren recursos que por no enseñar a dar, muchas veces somos un estorbo en la extensión del reino de Dios. Habían platicado que financieramente el reino de Dios se extiende primero y principalmente por medio del sustento de obreros que realizan la obra de Dios. Vimos el principio de justicia, ¿se acuerdan? El principio de justicia que nos enseñaba que todas las partes que generan un servicio en el sistema, que todas las partes que generan un servicio que el sistema consume o utiliza tienen el derecho a recibir una justa retribución a cambio. Por eso todos los sistemas vivos, habían platicado, nutren las partes que lo conforman, aquellas que contribuyen a su existencia y su buen funcionamiento. No vas a encontrarte que de repente el hígado no recibe nutrientes y demás, sino que el cuerpo lo nutre porque su función es indispensable para el cuerpo. Ese principio de justicia, ¿sí?
Del mismo modo, el Señor ordenó que los que prediquen la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es una ordenanza de Dios para poder sustentar el desempeño del trabajo de los obreros. Por eso el pago a pastor es ordenado bajo el principio de justicia, es decir, se considera una deuda de acuerdo a los principios de la Biblia. No retribuirle sería desincentivar el levantamiento de otros siervos de Dios, de más siervos de Dios. Y habían platicado que el Señor, a ver, la obra, la mies, la carga de trabajo, Él dio un diagnóstico y dijo que los obreros son pocos. Sí, es decir, no hay suficientes y los que hay no se dan abasto con la carga de trabajo que da. Entonces, y luego si tienes obreros que trabajan medio tiempo, pues peor. Si se requieren, de por sí tenemos pocos y luego los tenemos medio tiempo. está, está complejo esto. Entonces, habían platicado los costos de la iglesia primitiva, que la iglesia menciona que, ves en los pasajes de la Biblia como Timoteo 5:18, que utilizaban las ofrendas para pagar el sueldo del pastor o anciano que pastoreaba la iglesia. También lo utilizaba para la contribución del ministerio de los apóstoles o misioneros que sembraban a las iglesias. No solamente se apoyaba a los ancianos, sino que también se sostenía a este Pablo que había sembrado la iglesia. También se utilizaba para el pago de maestros y predicadores visitantes, se les daba una ofrenda. También se utilizaba para ayudar a los hermanos necesitados, ¿sí? Las viudas desamparadas, a los huérfanos, que eran parte de la ayuda recurrente o que se tenía en la iglesia, era responsabilidad de la iglesia sostenerlos. También para la ayuda esporádica de hermanos necesitados. No se apoyaba o no se aportaba en edificios porque se reunían en casas, entonces economizaban mucho. Y el resto del trabajo que se requería, que era demasiado, era subsidiado por medio de voluntarios, hemos platicado. Sí, se requiere el trabajo de voluntarios. Entonces, habíamos platicado que el costo de la iglesia también es impagable o inviable. Si se le pagara a todos los servidores y trabajadores, la iglesia sería una organización incosteable, chicos, inviable por todos los costos. Habíamos platicado la sesión pasada cuánto sería lo que requeriría minas para correr tal cual como somos. Habíamos platicado que se quedan 200,000 pesos mensuales. Imagínense, chicos. Sí. El verdadero costo por el servicio que recibimos es enorme. Y eso nos lleva a valorar financieramente el servicio que recibimos todos, chicos. Sí. Pero por eso se requieren personas generosas que den para costear los costos fijos y para el pago de los obreros que están sirviendo de planta. Pero también, aparte de eso, se requieren personas que pongan y presten sus recursos para hacer la obra de Dios, porque no es suficiente. Y aún así, se requieren voluntarios que ofrezcan su trabajo sin pago para llevar a cabo la tarea de Dios. Así como funciona esto, chicos. Tal es la tarea, tan inmensa, tan grande, que se requiere la contribución de todos, de una u otra forma. Han platicado que el verdadero valor que, sin embargo, te proporciona la iglesia es enorme. Es impagable. El verdadero valor de lo que Dios hace por medio de la iglesia no habría lo suficiente para pagarlo, chicos. Porque por medio de la iglesia es que la presencia de Dios se establece en un lugar. Recuerden que somos el templo de Dios, han platicado. Por medio de la iglesia se difunde el conocimiento de Dios. Es por medio de la iglesia que se difunde la salvación, chicos. Cristo hizo la obra, pero es por medio de la iglesia que se difunde el mensaje de salvación. Tú no has llegado, o sea, todos los que han llegado a Cristo ha sido por medio de miembros o de cristianos, de miembros de la iglesia, por medio de la iglesia, chicos. ¿Sí? Tú conociste a Cristo por la obra y el trabajo que han hecho cristianos, miembros de una iglesia. También por medio de la iglesia que se lleva el trabajo de restauración del alma, porque es lo que también ofrece el Evangelio, restauración del alma, sanidad del alma. Por medio de la iglesia que se lleva a cabo la liberación de gente poseída o perturbada, chicos. Es por medio de la iglesia que se lleva a cabo el trabajo de restauración familiar, trabajo de consejería. Por medio de la iglesia que se contrastan las tinieblas y corrupción en la sociedad, chicos. De hecho, es por medio de la iglesia que en una sociedad, el trabajo de una iglesia en una sociedad, chicos, viene a traer libertad en esa sociedad. La influencia en la iglesia en una sociedad trae afluencia económica por medio de la libertad que fomenta. Y trae el desarrollo cultural, intelectual y científico. Todo esto es contribución de la iglesia, chicos. Por eso tú tenías la diferencia entre los países protestantes donde floreció la iglesia bíblica versus los países católicos. Si tú ves que
Los países protestantes, ¿qué pasó? Prosperaron económicamente, intelectualmente y también científicamente, chicos. Todo eso es contribución de la iglesia. De hecho, los que llevaron el taller de apologética saben que el método científico se desarrolló gracias a la influencia de la iglesia, que puso las bases teóricas, filosóficas para poder propiciar eso. Por medio de la iglesia que se te enseña a tener victoria sobre las circunstancias, a recibir la paz de Cristo en tu corazón, a obtener incluso sanidad física cuando vienen y oran por ti, a recibir gloria eterna, entre muchas otras cosas más. La aportación de la iglesia, chicos, es enorme. Habíamos platicado que si le pusiéramos precio a lo que ofreces, a lo que la iglesia te ofrece, no habría forma de pagar. ¿Cuánto pagarías por la salvación de tu alma? Sí. ¿Cuánto pagarías por la restauración de tu alma? O por la paz que has recibido en tu corazón por medio del trabajo que hace la iglesia. Obviamente, difundiendo la obra de Cristo. Sí. No habría. De hecho, habíamos platicado cómo Pablo le pidió un favor a Filemón, ¿se acuerdan? Y cómo dijo, te pido que recibas a Onésimo y si te debe algo, me lo cargues. Por no decir que tú me debes tu alma. Así, hablando de, órale, si nos queremos poner a cuentas, vamos, sí, sales perdiendo. Hemos platicado también que la mejor forma de extender el reino de Dios, habíamos platicado, se extiende primeramente y principalmente por medio del sustento de obreros que realizan la obra de Dios. Los obreros son pocos por el excesivo trabajo que hay en la iglesia, y la iglesia han platicado que es crucial porque son los centros, son núcleos desde donde el reino de Dios empieza a extender a las demás instituciones de la sociedad, chicos. Sí. Es el núcleo, el centro donde se empieza a extender el reino de Dios. Al no dar o al ser mezquinos en dar la obra de Dios, avanza más lentamente o avanza negligentemente, pues no hay recursos necesarios para hacer las cosas para hacerlas bien o hacerlas eficientemente. Aparte que por no dar, también desincentivamos el que se levanten nuevos obreros. Qué terrible de que, oye, yo tengo llamado al pastorado, a servir, a abrir una iglesia, pero sabes que por lo que he aprendido y visto, no quiero ser pastor. ¿Sí? Les platiqué el caso de un hermano que de niño vio cómo se abusaba del pastor al no quererle dar una paga y se lo encontró comprando, ¿cómo se llama? Bofe en la carnicería y pensando que era para la mascota, pero era para él y su familia. Y al ver eso, dije, o sea, es que jamás voy a ser pastor. Y él tenía un llamado pastor, pero imagínate el bloqueo que se puede dar, ¿sí? Hay pocos obreros y luego los desincentivas. Es heavy, ¿verdad? Por eso la meta de toda la iglesia, chicos, es llevar a la congregación a madurar en el arte de dar para extender el reino de Dios. Se requiere, ¿sí? Si no, la iglesia va a perecer en ella misma. Sí, va a sucumbir. La iglesia la típica iglesia comienza siendo una misión, chicos. Es iglesia, pero es una misión. ¿En qué sentido? Financieramente. Hablamos de que es una misión porque se sostiene principalmente con los recursos de otras iglesias y o del misionero o pastor que dirige la obra. Es una iglesia misionera, digo, que es una misión, chicos. Pero la idea es que no se quede ahí así, sino que la iglesia pueda madurar, convertirse en una iglesia madura. Y es una iglesia madura cuando los miembros sostienen todos los costos de la iglesia local, incluido el pago del obrero que la dirige, así como las necesidades de misericordia que hay entre sus miembros. ¿Sí? Nosotros para llegar a ser iglesia madura tendríamos que completar un presupuesto de 47,000 pesos mensuales. ¿Sale? La iglesia misionera es la que ya sostiene, los miembros sostienen no solamente los costos de la iglesia local, sino también tienen para sostener a otras misiones, chicos. Sí. Ese es el proceso de madurez financiera de una iglesia. Y esa es la intención y la mira a hacer, chicos. Y todo se desarrolla, no porque crezca económicamente la iglesia, sino porque crece su concepto o con su concepción de dar, de ser generosos. Es conforme somos o crecemos o avanzamos en la madurez de Cristo, también avanza tu espíritu de generosidad dentro del proceso que Dios tiene para ti. ¿Sale? Estos son los procesos de la iglesia. Sin embargo, no solamente se trata de dar a la iglesia, sino se trata de tener un correcto manejo de las finanzas eclesiásticas. Es aquí donde empieza el reto, chicos. El correcto
manejo de las finanzas eclesiásticas. Esto es un vital, importante, porque por su mal manejo se ha dado un pésimo testimonio y se ha hablado mal de la iglesia y de la fe, chicos. ¿Sí? Y todos hemos escuchado historias que hablan acerca de eso y son terribles. Dice, de hecho, los apóstoles profetizaron que iba a ser así. Segunda de Pedro 2, del 2 al 3, dice que por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Pues llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Órale. Y tal cual, se habla mal porque hacen mercadería de los miembros, explotándolos financieramente, inventando mentiras para tratar de apropiarse del dinero de la gente. ¿Sí? Y por dichos abusos se crea la idea de que si quieres volverte rico, mejor funda una religión. ¿Sí han escuchado la idea? De hecho, ¿sí conocen a Ron Hubbard? No saben quién es. Nadie. Bingo. Es el fundador de la iglesia de la Cienciología, chicos. Fundador de la iglesia de la Cienciología. La iglesia de la cual Tom Cruise es miembro famoso, chicos. Sí. Ron Hubbard, sí sabes que antes de ser fundador de dicha iglesia fue escritor de ciencia ficción. Y él dijo que la mejor manera de ganar $1,000,000 era fundar una religión. Y lo hizo. No se equivocó. No, no, no. Es terrible, chicos. Pero sí, o sea, tal era la fama que dijo, pues me quiero hacer rico, ¿qué hago? Pues mejor hago una iglesia. ¿Sí? Porque si tú haces una iglesia que se rompe los parámetros que Dios ha establecido en cuestión de las finanzas, sí vas a hacerte rico a costa y usando mal, de forma indebida las finanzas eclesiásticas. Pero también tienes el, el Papa y el catolicismo, chicos. Famosa por sus grandes riquezas, sus ostentabilidad en oros, adornos, iglesias con... Es tremendo, chicos, los recursos que tiene la Iglesia Católica y ha sido criticada por eso. Mucha gente también no se ha acercado al Señor o a Cristo porque como lo ven como representantes y ha habido abuso económico en ese sentido, pues se resienten con Dios y hasta ha habido artistas, digo, comediantes, esos famosos y demás, que por esa mal manejo de finanzas te empiezan a hablar del Dios cristiano, que es un Dios que empiezan a hacer chistes de que Dios es un Dios que supone que te ama y demás, pero que le fascina el dinero. Y empieza así. Y empiezan con chistes de ese tipo, chicos. ¿Sí? De tan impregnada ha quedado la idea del abuso financiero por parte de la iglesia, chicos. Se ha sembrado una idea equivocada también de que los que tienen el llamado piensen en hacerse ricos con el ministerio, chicos. ¿Sí? Ven a ministros y demás con super trajes, jets privados, porque los hay y demás. Y dices, wow, yo también. ¿Sí? Y aspiran al servicio de Dios con la idea de hacerse ricos. Tener los trajes de las mejores marcas, aviones privados. Y dices, oye, si este pastor pudo, yo también. Y empiezan con la idea de ese tipo, chicos. Construir mega edificios con la mejor tecnología, tener carros del año, etcétera. Y piensan que el siervo de Dios tiene que estar en opulencia y en tremenda bendición económica. Ah, cosita. Pablo, sabiendo de todo esto, chicos, de cómo un mal manejo de las finanzas podrían ser un bloqueo al evangelio y a que se extienda la palabra, él tomaba medidas pertinentes para que no se diera mal de qué hablar de las ofrendas que él recolectaba. Tú ves en 2 Corintios 8, del 20 al 21, que Pablo decía, viajamos juntos, hablando de Pablo y Timoteo, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. En este episodio, Pablo viajaba con Timoteo y un miembro de la iglesia que supervisaba
que la ofrenda recolectada se utilizaba para los medios y para las cosas que Pablo estaba prometiendo que se iba a utilizar. Decía, viajamos juntos para que no se hable mal. Oye, imagínate, recolectaron una ofrenda y demás para la iglesia en Jerusalén. Llega el hermano y recolecta y demás. Oye, ¿qué habrá sido de la ofrenda? Y que llega el honrón de que pues Pablo nunca llegó a Jerusalén. Imagínate. Y pues desapareció el misionero. Y los hay, chicos. Sí, así sucede muchas veces. Porque no hay cuentas claras para eso. Pero Pablo decía, ¿sabes qué? Tomamos las medidas pertinentes para que no se hable mal de la ofrenda recolectada, para que no se ponga un bloqueo en la gente que se quiere acercar al Señor, porque hay bloqueos que se ponen por eso, y para que no se denigre el ministerio que estamos ejerciendo. Entonces tiene que tener un buen manejo en las finanzas eclesiásticas. Es vital en esto. No solamente se tiene que fomentar el que se dé, sino el que se administre bien. ¿Sí? Por un lado hay una responsabilidad de los asistentes de la iglesia, ¿verdad? Pero por otro lado los que administran los recursos, del staff de la iglesia, el liderazgo tiene que tener la responsabilidad de manejarlo correctamente. Y hay males manejos en la cuestión de finanzas desde su recolección, chicos. Vamos a ver algunos malos manejos versus buenos manejos. Y ahora quiero hacer un paréntesis aclaratorio en medio de todo esto. Dice, oye, esto no es para echar tierra a las iglesias que tienen malos manejos. ¿Sí? Nosotros aquí también teníamos malos manejos, chicos, pero vamos cambiando conforme el Señor nos va revelando. ¿Sale? Tienes que ser muy paciente porque toda iglesia local, chicos, es como una persona que va en proceso de santificación, en mejora continua. ¿Sale? Entonces tienes que ser muy benigno con esto. ¿Ok? Entonces como que, es para que levantes el dedo acusador. No, es que tal iglesia está... No. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a aclarar este punto más hacia el final. ¿Ok? Vamos a ver. Mal manejo en cuestión de recolección. ¿Se puede hacer un mal manejo en la recolección, chicos? Sí, y muy malo. Mal manejo. El diezmo obligatorio, chicos. Y condenatorio. Ok, déjame aclararte esto. De hecho, no es del diablo, pero el diezmo obligatorio donde te hace sentir culpable o ladrón por no darlo, sí, chicos. Es un pésimo manejo de las escrituras. Y por manejarlo de esta forma, mucha gente empieza a caer, por ejemplo, en asuntos o herejías como raíces hebreas y más, porque ya no saben qué aplica del Antiguo en el Nuevo Testamento y demás. Oye, ¿por qué el diezmo sí y los demás mandamientos no? Y como nos enseñan con tanto ahínco de que debes de diezmar, porque en el Malaquía lo dice, y dices, oye, pues viene el Antiguo Testamento, entonces empiezan a guardar todo el Antiguo Testamento, chicos. ¿Por qué este sí y otros, los demás mandamientos no? Entonces en esa lógica empiezan a desviarse. El pasaje que utilizan en Malaquías 3, del 7 al 12, que dice, desde las épocas de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué ustedes replican? ¿En qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado y todavía preguntan en qué robamos. En el diezmo y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien han robado. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Entonces utilizan aquí todo eso. La demanda de la bendición y se te acusa de robo si no lo das. Están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Tómala. Y pues nadie quiere robarle a Dios. Imagínate, llegas y luego de primera de entrada te reciben con la acusación de ladrón. Ok. Es un mal manejo de la escritura, chicos. ¿Sí? Porque el mandamiento del diezmo no aplica en el Nuevo Testamento. Fíjate, estoy diciendo el mandamiento del diezmo.
¿Sale? ¿Por qué? Tienes que entender que el mandamiento del diezmo está en el Antiguo Testamento y fue ordenado con un mandamiento hecho ¿para qué? ¿Con qué propósito? Viene en Levíticos 27, del 29 al 33, y es un mandamiento, chicos, para la manutención del templo, de los levitas y los sacerdotes. Y dice ahí claramente, levitas y los sacerdotes y el templo, chicos. Era para esa manutención, ¿sí? Y los apóstoles, era imposible que pidieran el diezmo, no solamente porque era del Antiguo Testamento, chicos, sino también porque el templo estaba vigente y activo cuando ellos predicaban el Evangelio. Imagínate que los apóstoles dijeran, chicos, el diezmo ya no lo dan allá, lo tienen que dar aquí. Ahora sí, con toda cuello, chicos, les daban. Sí, ya por sí les caían mal porque estaban predicando a Cristo. Ahora decirles que tenían que dejar de pagar el diezmo en el templo judío para la manutención de los levitas y sacerdotes que estaban ahí, y que tenían que darlo para la manutención de los apóstoles y de los ancianos, hubiera sido terrible. Por eso en el Nuevo Testamento nunca vas a ver a los apóstoles exigiendo ni demandando el diezmo. ¿Vamos bien con esto, chicos? ¿Tiene sentido? Es algo del Testamento, es una ordenanza del Antiguo Testamento, pero también tienes que entender que Cristo cumplió la ley para nosotros muriendo en nuestro lugar. Dentro de todas las demandas del Antiguo Testamento, chicos, las demandas se te exigía que les obedecieras. ¿Sí? Era las demandas del Antiguo Testamento. Y si no las obedecías, ¿cuál era la demanda? La muerte. No había otra. Era o lo obedeces todo, que se te exigía, y si no lo obedecías a perfección, cuello. Y Cristo en la cruz cumplió la ley por nosotros, muriendo en nuestro lugar, cumpliendo las justas demandas de la ley. La ley exigía que tú y yo teníamos que morir porque habíamos sido desobedientes a la ley. Por eso dice Romanos 7:4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Está diciendo, ¿sabes qué? La ley ya te mató en Cristo, ya moriste a la ley. Es decir, ya te mató. Y en el capítulo 7 menciona que la ley no gobierna sobre los muertos. ¿Estás entendiendo? Y que ahora ya nacemos en una nueva vida en Cristo. Es decir, ahora nos regimos bajo otra ley. ¿Cuál ley? Es la ley de Cristo, la ley de la libertad, que es como se menciona en la Biblia. ¿Sí? Y es las nuevas ordenanzas que son dictadas en el Nuevo Testamento. No todas son nuevas. Hay unas que son también del Antiguo Testamento, pero el aspecto del mandamiento del diezmo no se ratifica en el nuevo pacto, chicos. Entonces, queda en el antiguo pacto. ¿Vamos bien? Los antiguos cristianos, chicos, sin embargo, por costumbre, tradición, en las primeras décadas de la iglesia eran principalmente judíos. Y ellos tenían la responsabilidad de diezmar en el templo como judíos. Aparte, ofrendaban en la iglesia, chicos, ¿sí? Para mantenimiento de obreros y de la iglesia local. Y aparte, pagaban los excesivos impuestos de Roma, ¿sí? Entonces y aparte daban ofrendas para los hermanos necesitados. O sea, eran sumamente generosos para todas las necesidades que había, chicos, en el uso de sus recursos. Sí. Hay gente que dice, bueno, es que Jesús afirmó la práctica del diezmo cuando habló de él en Mateo 23, chicos. Habla de que les empieza a recriminar, de que es necesario que diezmaran y que sin dejar las buenas obras y demás, reclamándole a los líderes judíos. Pero tienes que entender que durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Jesús nació bajo la ley, dice Galatas 4, del 4 al 5. Y no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo capítulo 5, del 7 al 19. ¿Cuándo cumplió la ley Jesús? Cuando murió por nosotros en la cruz. Recuerden, de acuerdo a la ley, tú y yo merecíamos la maldición y la muerte por nuestros pecados. Pero Jesús, al tomar nuestro lugar y cumplir dicha sentencia, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, como dice Colosenses 2:14. Nosotros por la fe hemos muerto entonces juntamente con Cristo. Y es decir, en Cristo la ley ya nos mató. Ante la ley estamos muertos y la ley no tiene vigor sobre la gente muerta, como les estaba comentando. Es por eso que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo una nueva ley que es la ley de Cristo,
o también conocida como la ley de la libertad o la ley del espíritu de vida. Jesús instauró un nuevo sacerdocio, dice la Biblia, en el nuevo pacto. Y cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Es lo que dice Hebreos 7:12. Obviamente los mandamientos de esta nueva ley no son todos nuevos, y hay mandamientos del viejo pacto que se ratifican en el nuevo. Y entre los que no se ratifican está el sábado y el diezmo, y así como las leyes dietéticas. Entonces, por eso puedes comer taquitos de trompo sin problemas de conciencia, chicos. ¿Es verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, sí. Se nota que son... Imagínate tú ahí, todos ahí comiendo, y tú, no, es que yo guardo la ley. No, qué terrible, qué terrible. Sí. Entonces el diezmo, hay algunos que dicen, bueno, es que Abraham y Jacob diezmaron. De cierto, Abraham, Jacob diezmaron, pero no se estableció como principio regla a seguir, chicos. Cuanto más cuando Abraham solo lo hizo una sola vez, y el diezmo lo hizo no de sus posesiones, sino del botín de guerra que realizó, chicos. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. El diezmo en tono obligatorio no opera en el Nuevo Testamento, pero el diezmo voluntario sí. El diezmo voluntario sí, donde te invito que lo tomes como referencia, como un porcentaje a dar, dado ciertos parámetros que la Biblia enseña, porque la Biblia te enseña que tienes que disponer tu corazón para dar con corazón alegre de acuerdo a lo que tienes. ¿Sí? Dice 2 Corintios 9:7, que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tal? 2 Corintios 8:12 dice que todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. ¿Sí? Es decir, de buena gana, voluntariamente, con entusiasmo. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 9, versículo 5 de 2 Corintios dice Pablo, quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana porque te estamos obligando. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, el principio es el de voluntariedad, ¿sí? No obligatoriedad. No estamos bajo la ley. No te puedo decir el diezmo es obligatorio, pero sí te puedo decir que lo puedes tú establecer voluntariamente como una referencia o un porcentaje para que tú lo des. Porque es un porcentaje que históricamente sí se ha asignado para sostén de los sacerdotes y te puede servir de referencia. Oye, ¿cuánto está bien y demás? Puedes utilizar esta referencia. Abraham, fíjate lo que dice. Génesis 14, 18 al 20 dice que Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, chicos. ¿Era qué? Sacerdote. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Pero fíjate lo que dice aquí. ¿Le dio el diezmo a quién? ¿Qué era? Sacerdote, chicos. Era rey y sacerdote. Estaba enseñando aquí un principio de que, ¿de dónde sacó Abraham este porcentaje? Una ocurrencia suya. Parecer ya era un patrón, un porcentaje que se daba, chicos, a los que servían a Dios como representantes, como sacerdotes. Y tú lo ves también con Jacob, el nieto de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tuvo el sueño? De vio la escalera, subiendo y bajando ángeles y demás. Él se despertó y en Génesis 28, del 20 al 22, hizo esta promesa. Si Dios me acompaña, me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa por vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Otra vez, 10ª parte ¿para qué? Para la casa y el servicio de Dios, chicos. La otra vez lo saca el 10%. ¿De dónde lo sacó? Lo utilizan como referencia y por eso también esto se ratifica en la ley cuando dice que en Números 18:21 que a los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Entonces te sirve como un porcentaje, un parámetro para que si quieres
tomarlo como referencia para lo que tú quieras dar voluntariamente, lo puedes hacer. El diezmo obligatorio no se puede enseñar, pero el diezmo a voluntad propia, sí, chicos. De hecho, consultores financieros y hombres de negocio lo incorporan en las prácticas en sus consultorías financieras, chicos. ¿Sí sabían? Personas que te enseñan a hacer presupuestos y demás, a poner en orden tus finanzas. Te enseñan a apartar un porcentaje para obras de beneficencia, chicos, para obras de caridad, para ayudar a otros, para asuntos religiosos y demás. Que apartes un porcentaje. Dave Ramsey, por ejemplo, que es un consultor financiero, recomienda donar el 10% de tus ingresos a organizaciones de beneficencia o a tu iglesia o a otras causas. Esto se le conoce obviamente como el diezmo y Ramsey cree que dar es bueno para ustedes y para los demás y que puede ayudarte a encontrar satisfacción. Y hay otros más. Andrew Carnegie, que también fue un empresario, Warren Buffett también se acostumbraba a dar de sus ingresos para obras de beneficencia. Incluso el pagano Bill Gates, chicos. Pero la problemática es que ellos fíjate, dan ofrendas y demás de sus ingresos, pero lejos para extender la obra de Dios, chicos, la obra del enemigo, la cual también se sostiene por ofrendas. Fíjate, chicos. Y si algo Bill Gates ha hecho estragos con las cosas que él ha, con los que haya promovido con sus ofrendas. Pero hay otros más que utilizan eso. Entonces, dentro del ordenar financiero de una persona, los consultores dicen aparte un porcentaje. El típico que se propone es el 10% por eso. Sí. Si esto lo hacen la gente del mundo, chicos, imagínate, con mayor razón nosotros. Pero aparte, dices, oye, como un porcentaje que me sirve de referencia para dar, está brutal. Sí. Pero estamos bajo la gracia y se esperaría que el Señor trabajara en nuestros corazones para que diéramos en un estándar mayor. Sí. Por encima de lo que la ley demanda. La Biblia nos enseña que no estamos que estamos bajo la gracia y tenemos el Espíritu en nosotros. Así que en teoría, el estándar por el cual nos regimos es más alto que el Antiguo Testamento. Por lo mismo, el diezmo, en teoría, sería lo mínimo que un cristiano debería tener en su corazón a dar, como sucedía en la iglesia primitiva, que hasta vendían posesiones por amor a los hermanos y a la obra de Dios. Y aunque eran pobres, dice la Biblia que eran ricos en generosidad. Lamentablemente, sin embargo, la mayoría de la gente que muchas preguntas acerca del diezmo, preguntan si aplica o no aplica hoy en día, lo hacen no porque están buscando dar más, sino están buscando cómo no dar o dar menos. Sí. Cierto, bajo el nuevo pacto no se te puede obligar a que des un porcentaje, pero sí se te puede apelar a tu responsabilidad, a tu sentido de justicia y a tu amor y misericordia para ayudar a los necesitados y para contribuir en la obra de la cual tú estás siendo beneficiado. Pablo apelaba incluso al amor y a la misericordia para recolectar la ofrenda para los hermanos necesitados. Y apelaba en el sentido de justicia y responsabilidad para las ofrendas que eran destinadas al mantenimiento de los obreros. Pues es injusto que no retribuyes el servicio que consumes cuando está en tu poder hacerlo. Entonces Pablo motivaba, incentivaba a la generosidad basada en el amor y en la justicia. Sí. Pero esto tiene que surgir de forma natural, chicos, no porque se te obliga, porque como Pablo nos reitera, no debe ser por obligatoriedad, debe ser un corazón dispuesto, porque amas la obra de Dios y porque estás agradecido porque Dios ha hecho por ti. Sí, y quieres distribuir de una forma u otra. Entonces, el diezmo obligado es una forma incorrecta de recolectar las finanzas. No se te puede acusar, y nadie te puede acusar de que estás robando por no hacerlo. Hay gente que incluso no está en la posibilidad de dar nada, sino está en la posición de ellos recibir ayuda. Sí. El diezmo voluntario, entonces, sí es una forma correcta de recolectar eso. ¿Vamos bien? Oye, recolectamos la ofrenda con la promesa de que te vas a hacer rico. Amén. Es así, ¿verdad, hermano?
Sí, basado en Malaquías 3, dice que se promete abundancia económica y riqueza. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminará la langosta para que no arruinen sus cultivos y las vides, los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y muchos chicos, muchas personas, muchos cristianos dan con la esperanza y el profundo deseo de hacerse ricos. Te promete que si das un peso, Dios te va a regresar 100 más, chicos. ¡Wow! Pues qué buen negocio. Te dicen ejemplos como Isaac, que sembró en un año una cosecha y Dios multiplicó, se lo multiplicó al 100 por 1, porque Dios lo había bendecido. Sí. Pero la motivación por la cual se está dando en estos casos es por amor al dinero y los placeres de este mundo. Dice Santiago 4 del 2 al 3. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo hacen porque lo piden, porque no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Y muchos piensan que la fe, chicos, entonces es un medio para enriquecerse. Y Pablo reclamaba eso. 1 Timoteo 6, de 5 a 6 dice que estas personas de mente reprobada están carentes de la verdad, dice, y piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Sí. Muchas veces utilizan las bendiciones del Antiguo Testamento destinadas al pueblo de Israel, chicos, y mal aplicadas a la iglesia. Sí, ya hemos platicado que cuando vimos la serie de la iglesia, vimos cómo es que no aplican del todo, chicos. Sí. Se van a aplicar plenamente cuando las promesas dadas a Israel de bendición, chicos. Cuando el Señor regrese, chicos, y se van a ejecutar por medio de la iglesia. Pero ahí en este estudio vimos que hay una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Así como cuando vimos la predicación del engaño de la prosperidad, vimos que las condiciones, que hay ciertas condiciones para que una persona pueda prosperar como cristiano. Y que no puedes aplicar las bendiciones, no puedes aplicar las promesas de bendición física dadas a Israel a la iglesia en el tiempo presente. Están fuera de contexto. La prosperidad para Israel, chicos, era una señal de bendición. Para la iglesia, Jesús lo maneja en Mateo 19:23, que puede llegar a ser un obstáculo para entrar al reino, imagínate. La pobreza para Israel era una señal de maldición, Deuteronomio 28, versículo 20 y Deuteronomio 30 al 31. Para la iglesia, es algo que debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Dice la Biblia cómo cristianos eran despojados de sus pertenencias y aún así lo sufrían con gozo, como viene Hebreos 10:34. Entonces no aplica tal cual. Es algo que se va a cumplir, todas esas promesas y promesas de bendición se van a cumplir plenamente cuando el Señor regrese. ¿Sí? Entonces no te puedo prometer que te vas a hacer rico. Pero sí hay una promesa de que vas a recibir la provisión necesaria y con sobrante. Ahí sí hay promesa, chicos. Fíjate lo que dice Pablo, Filipenses 4:18 a 19. La iglesia de Filipenses había enviado una ofrenda a Pablo y Pablo le contesta con esta promesa. Sí, dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y luego viene la promesa. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. La promesa es que vas a ser provisto de todo lo que necesitas. Esa promesa se ratifica en 2 Corintios 8:14. Pero fíjate que esta promesa fue dada a quién, ¿a todos? No, a los que estaban ofrendando, chicos. Dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Está hablando de cómo la ofrenda para ayudar a los hermanos en necesidad aseguraba de que ellos, cuando pasaran por necesidad, tuvieran lo necesario, tuvieran lo suficiente para cubrir lo necesario para sus gastos. Y esta es un eco de la promesa de Proverbios 19:17 que dice que
a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, quiero asegurar que tengas durante los tiempos de crisis económica es ofrenda, ¿sí? Ayuda a los hermanos necesitados. Porque el que ayuda al pobre, que dice, a Jehová presta. Y Dios te lo va a devolver. ¿Cuándo? Cuando más lo necesites. Y eso es lo que habla Pablo en 2 Corintios 8:14. Pero también, no solamente está la promesa de provisión, Pablo va más allá en 2 Corintios 9, del 7 al 9, diciéndote que va a venir provisión con sobrante para que puedas tú ser generoso, para que puedas dar. Dice 2 Corintios 9, del 7 al 9, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que va a venir provisión para que cubras todo lo necesario y de sobra ¿para qué? Para que seas generoso. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Y esa promesa de seguir la provisión con abundancia para ser generoso se ratifica en 2 Corintios 10:10, que dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirán una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces promete la provisión para lo que necesitas con sobrante para que seas generoso. ¿Vamos bien, chicos? Y esto se ratifica en otros pasajes, chicos. Déjame dar un poquito más. Miren, esta es la promesa. Es para que le tomes foto y te acuerdas así con. La promesa, son 3 promesas aquí que se ratifican. Una es que Dios ama a la persona que da con alegría. Esta es una parafraseado de Pablo de Proverbios 22:8, que dice que Dios bendice a las personas que da con alegría, chicos. Oye, quiero bendición. Nada de, tengo que dar con alegría, sí, con corazón alegre. No porque me están obligando, que, ay, bueno, pues aquí va y nada de eso. Sí. Y luego la segunda promesa en el versículo 8, que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y luego en el versículo 10, que Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Fíjate, la promesa de provisión y de que va a aumentar los recursos de ustedes. ¿Eso es a todos? A los que son generosos en el dar, chicos. Sí. Esta promesa se repite en estos pasajes también, chicos. Dice, Dios bendice a la persona que da con alegría, Proverbios 22:8. El que es generoso será bendecido, Proverbios 22:9. El generoso prosperará, Proverbios 11:25. Proverbios 11:24-25 dice, a quienes reparten más se les da. Los tacaños se acaban en la pobreza. El alma generosa será prosperada. El que sacía a otros será saciado. También el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28:25. Qué hermosas promesas, ¿no? ¿Promesas para quiénes? Para los generosos, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Entonces, ¿sí promesa? Sí. ¿Es una promesa para que seas rico? No. ¿Por qué, chicos? Porque la promesa es, acabas de tener la provisión necesaria. ¿Sí? Y la pregunta aquí, la pregunta de los 64,000 es, ¿cuál es la provisión necesaria? Chan, 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 chan. Y es aquí donde entramos a otros niveles. 1 Timoteo 6, del 6 al 8, te dice cuál es la provisión necesaria. Te dice, la piedad es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con esto. Esta es la provisión necesaria, chicos. Esta es la provisión necesaria. Sí. La provisión de más es para cuando ya inviertes para tus propios placeres, chicos. Dice Santiago 4, del 2 al 3, si ustedes desean algo y no obtienen, entonces matan
Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no reciben porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Ok, entonces el Señor te promete la provisión necesaria, no la provisión para placeres. Entonces el Señor te dice, si te suplo para la provisión necesaria, cualquier cosa de más es que sobrante. Ya es para que puedas ser generoso. Obviamente, para la persona que no tiene contentamiento, chicos, para la gente avariciosa, nunca va a ser suficiente con lo que tiene. No saben contentarse con lo necesario. Entonces, ¿van a ser generosos? No, porque no tienen la mira. Su mira está en cómo disfrutar y enriquecerse en este mundo, y buscan, su corazón está lleno de avaricia en ese sentido, chicos. Sí, no hay contentamiento. Es que para mí lo básico es salir de vacaciones varias veces al año y estrenar auto todos los años. Es mi básico. Y el Señor dice, ok, mi concepto de necesario es otra cosa. Sí. Y el Señor te dice, la promesa que el Señor te da es, acá vas a tener lo necesario. Y aún poco más, no para para el gasto de tus deleites, sino para que puedas ser generoso. Es bajo este principio, chicos, que las iglesias primitivas, aunque eran muy pobres, eran muy generosas, porque vivían ese estándar. Tengo lo básico, oye, puedo tener un poco, y tengo un sobrante más, y lo utilizaban para dar, qué heavy, ¿no? Sí. Entonces, no te puedo prometer que te vas que será rico, pero sí el Señor te promete, y te da la promesa que si eres generoso vas a tener lo necesario para tu sustento, para tus gastos, para tu sustento de tu vida, ¿sí? Y vas a tener un sobrante, un extra para que seas generoso. No se te puede prometer la riqueza, chicos, porque para enriquecerse es algo que Dios puede hacer, pero requiere varias cosas, y hay cosas que no se pueden garantizar. Sí, se requiere, uno, que seas generoso. Si no eres generoso, Dios no te va a enriquecer, es un requisito. Pero aparte de eso, se requiere que apliques los principios financieros que la Biblia enseña. Si no aplicas los principios, por más que seas generoso, no va a funcionar. Es decir, necesitas saber cómo generar valor. Y tenemos un taller de finanzas que, ¿cuántos son? ¿20 sesiones? 21 sesiones. Tienes que saber cómo generar riqueza, administrar riqueza y distribuir la riqueza. Tienes que aprender cómo ser una persona de valor. También, otro requisito es que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana en el lugar donde estás. Porque si no hay libertad, lejos de ser prosperado y demás, te van a quitar y te van a perseguir lo poco que tienes. ¿Sale? Y el otro requisito también es que no estés en tiempos de juicio, porque cuando la sociedad está en tiempo de juicio, por más que quieras ser rico, como era Jeremías, el secretario de Jeremías, ¿cómo se llamaba? Nadie se acuerda. Bueno, que quería empezar grandes negocios y hacerse rico, y la palabra de Dios a través de Jeremías dijo, ¿quieres ser rico y demás? Dice, date por satisfecho con que salgas vivo de esto. ¿Por qué? Porque es tiempo de juicio. Sí. Y cuando hablaba de que date por satisfecho, de que salgas vivo, se refería a que date por satisfecho que tengan lo suficiente para mantenerlo. ¿Sale? Y aparte de eso, se requiere que sea la voluntad de Dios para tu vida de acuerdo a los procesos de santificación que Él ha ordenado para ti. Porque si ve que tu corazón está incorrecto y demás, y que te puede ser de tropiezo y demás, Dios no te va a dar aquello que te va a apartar. ¿Sale? Es porque no me prospera, además, pues, da un poquito más y ya andas perdido, pierdes piso y demás. Sí, todas esas cuestiones se requieren. Por eso no se puede asegurar de eso, chicos. Gente que da y generosa, Dios le da para mantener su nivel lo suficiente tranquilo para satisfacer sus necesidades y un poco más para ser generoso. Sí. Otra forma de que te lleva un mal manejo de la recolección, que te dicen que si no das el diezmo estás bajo maldición.
quite con él. Órale, si no das, hay maldición en tu vida. Malaquías 3, del 8 al 10, dice, habrá quien pueda robarle a Dios. Ustedes me han robado y sin embargo dicen, ¿cómo es esto de que en qué te hemos robado? Pues me ha robado en los diezmos y ofrendas. Malditos son ustedes, porque como nación me ha robado. Tómala. ¿Sí? Pues órale, está muy fuerte eso. Ya como he explicado, es una forma incorrecta porque el diezmo obligatorio no aplica en el Nuevo Testamento, así que no se te puede acusar de robo. ¿Estamos bien? Oye, pero si te digo que no eres generoso, que si no eres generoso, estás bajo maldición. Sí, chicos. Sí, chicos. Proverbios 11:25. Los tacaños acaban en la pobreza. Proverbios 28:27. El que no da al pobre, no, el que, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Sí? Tienes que entender que dentro del trabajo que tú realizas, chicos, para prosperar no basta tus habilidades, tus conexiones, tus estudios. Necesitas forzosamente la bendición de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Salmo 90:17 te dice que el Señor, dice que el Señor nuestro nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Si haz que nuestros esfuerzos prosperen. Y parte del principio de que en vano se esfuerzan los que construyen la casa si Dios ¿qué? No construye con ellos. En vano me esfuerzo más si Dios no me está bendiciendo. Y tiene la problemática que a los tacaños no se les da la promesa de bendición, chicos. No se les da. Si dices, oye, quiero que mis esfuerzos prosperen y más, sí, pero pues eres bien tacaño. No hay esa bendición. ¿Sí? Al menos que el enemigo te prospere. ¿El enemigo prospera, chicos? Sí. Sí, chicos. Tú ves en Mateo 4:8-9 que le ofreció Jesús que los reinos y las glorias o las riquezas de este mundo. Órale, ¿sí qué? Sí, postrado la adora. El enemigo lo sigue ofreciendo hoy en día, chicos. Y hoy en día gente, mira, gente pacta con el enemigo para hacerse rico y famoso y demás, a costa de su alma. Todavía se sigue ofreciendo hoy en día. El enemigo sigue haciendo negocios. Sí. Oye, no quiero ser generoso, quiero ser avaricioso y demás. Puedes, en pocas palabras, vender tu alma al diablo. O no, ni ser tan así, chicos. Puedes simplemente trabajar para el dinero y no para Dios. ¿Te lo que dijo Jesús en Mateo 6:24 que dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, tal vez no bendice tu alma al diablo para ser rico, pero sí tienes como Dios ¿a quién? A las riquezas. Y vives y trabajas para ellas. Y sí, cuando vives para el Dios de las riquezas, que aquí el griego era mamón, que se refiere al Dios de las riquezas, eh, Mamón. Ándale. Mamón, gracias. Del griego. Del griego, mamón. Ok. Es que en griego no hay acento. Oye, trabajabas para este Dios, era una deidad, chicos, de las riquezas, imagínate. ¿Y prosperaba? Sí, prosperaba, chicos. Sí, prosperaba. Pero ¿sabes qué? ¿A costa de qué, chicos? ¿A costa de qué? De tu alma y del fruto que Dios diseñó que tú produjeras para él. Mateo 13:22. La semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahoga. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Es decir, sí produce riqueza, pero no da fruto. Sí consigue todos sus sueños, pero no es generoso. Sí consigue todas las cosas que quiere disfrutar en este mundo, pero no produce las obras que Dios quería para su vida. Es decir, es a costa de tu fertilidad para Dios, de ser productivo o fructífero para Dios. Te roba el fruto. ¿Sí? Y llegas con las manos vacías. Es decir, a costa de tu gloria eterna. Es heavy. Y es gente que no vendió su alma al diablo, pero sí tenía como Dios a Mamón. ¿Sí?
Apocalipsis 3, del 17 al 18, tú ves que también un caso de una iglesia que utilizaba la fe para hacerse rico. Decía, ya consiguió todo, ya me he enriquecido. Y fíjate lo que dice, Jesús le dice a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Estás diciendo, ¿sabes qué? Has conseguido todas tus riquezas. ¿Sí? Has trabajado para el Dios de la riqueza. Pero para mí, estás pobre, desnudo y ciego. Le dice, cambia, lo exhorta que cambie su situación. Entonces, si no das el diezmo, no estás bajo maldición. Pero si no eres generoso, sí, chicos. Después vamos a ver a qué nos referimos con generoso. Oye, vender milagros y oraciones y bendiciones para recolectar ofrendas, chicos. Vamos a afinar, a recolectar ahí una ofrenda. Si quieren pactar por su nuevo carro del año. Ofrendas, chicos, vender milagros. Segunda Pedro 2:3 dice que llevados por la avaricia, estos maestros inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer del dinero a ustedes. Y muchos lo han logrado, chicos. ¿No han escuchado el término de pactar con Dios? Sí, lo han escuchado. Pero pactar financieramente. Sí, lo han escuchado. Que te dicen que tú aseguras la bendición de Dios si pactas con una ofrenda para Dios. Entonces, oye, ¿quieres una pareja? ¿Quieres que Dios te prospere? Tienes que pactar. O sea, es que una ofrenda apartado fuera del diezmo y la ofrenda es una ofrenda especial para recibir el milagro, la provisión o la bendición que estás buscando. No, esta no es ofrenda más. Es una negociación donde pactas. Señor, si me das esto, te doy tanto dinero. Órale, ¿cuánto me cuesta tal bendición? Ah, pone porcentaje. Tómala. No se ve tanto detalle. Qué heavy. Las primicias no son obligatorias. Sí, no aplican en el Testamento. Pero el Señor, ¿qué dijo? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. ¿Sí? No te puedo vender ningún milagro, ni un servicio que ofrecemos en la iglesia, chicos. Lo que se hace es una ofrenda voluntaria. Por eso no se cobran las cosas que están en la iglesia, chicos. Pero sí se colecta ofrenda. Fíjate lo que dice el Señor. Dice el Señor ahí mismo donde dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Está diciendo que des de gracia. Luego, 2 versículos después dice, el obrero es digno de su alimento, de su salario. Dices, a ver, ¿cómo? ¿Es de gracia o se tiene que pagar? Aquí ya, no. Es de gracia, es decir, no se cobra, pero sí se colecta una ofrenda voluntaria que muestra el agradecimiento a la retribución o la bendición que tú has recibido. Y se recibe, y se necesita el obrero que se reciba porque el obrero es digno de su salario. Pero no se cobra, chicos. En el sentido de que te exijo, te pongo una cuota, una tarifa. Oye, el servicio de oración y administración, tanto. A la iglesia que sirves, no, supone que ya estás recolectando una ofrenda voluntaria. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, es ofrenda voluntaria. Es así.
Oye, pedir prestado para ofrendar. Hay quienes se incentivan por eso. ¿No tienes? Pide prestado. Aceptamos tarjetas de crédito. No, chicos, no te endeudas para ofrendar. Sí, hay gente que dice, no, es un buen negocio. Si tú pides un préstamo y siembras para, Dios te lo va a multiplicar y vas a tener para eso, para pagarlo y para más. Pero Pablo te dice, 2 Corintios 8:12, den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Principio básico, sencillo, ¿no? Es decir, no se con tarjetas de crédito. Al menos que se lo tienes como un mecanismo para, tienes el saldo para pagar y no hacer eso. Pero también, entonces no es una forma no se puede recolectar incentivando a la deuda. Tampoco se puede recolectar, chicos, ofrendas de servicios inmorales. Inmorales o malavidos. Es difícil auditar a todos, chicos, saber qué andas. Ese dinerito cómo vino. Pero cuando te enteras de que hay un mal manejo, de que, oye, pues, fíjate lo que dice Deuteronomio 23:18. No llevarás a la casa al Señor tu Dios dinero ganado en la prostitución. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Dios, por qué no prohibiría esto? Porque si se incentiva que, o sea, aceptas ese dinero, tú das el sello de aprobación a esa práctica de moral. Luego dices, oye, y si somos cuantiosos, y le pones como ejemplo, bien, apenas la hermanita, bien generosa y demás. No, pues nada más abrió su página de OnlyFans y demás. No, pues no se acepta, chicos. Sí. Tan pronto te enteras de que hay un dinero, por ejemplo, una vez estábamos en una situación algo similar donde me enteré que la persona que estaba apoyando, portando, estaba, pues, prácticamente estaba prostituyendo. Sí. Era como que corta y estaba apoyando enormemente. A Dios con tu ofrenda, no podemos recibirla. Sí. No. ¿Y esto por qué se da, chicos? A veces piensa que por la iglesia se purifica esa ofrenda. ¿Y sabes quién no maneja mucho? Los narcos y demás con la iglesia católica. No, no, padrecito. Y demás, y también se da con pastores, no es exclusivo de, oye, llega el hermano acá con la camionetota así y todo demás, y sospechoso el business, ¿no? Y me tocó un hermano que me dice, que le tocó, y dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, pastor? ¿Aquí qué necesidad tiene? Luego traen nuevas sillas y demás, y quería remolar, pero dices, este tipo seguramente anda en malos negocios. Y el pastor estaba orando, y ¿cómo le digo que no? Sin que mi vida corra peligro. Pues hay gente que, porque hay gente, chicos, que pues obviamente es complicado el asunto, pero pues tienes que pararte firme tus estándares, no puedes como que, bueno, pues, o sea, es una excepción porque... Pero así se da, chicos. Hay iglesias que reciben ofrendas de narcotraficantes, casas de prostitución, y lo saben y no hacen nada, ¿sí? Dinero mal habido, de narcotráfico y demás, y pues, vengan, valen más el amor al dinero que su integridad y su amor a Dios. Ya está mal, chicos. Sí, entonces, oye, reclutar ofrendas por cualquier oficio y demás, está equivocado. Sí. Y si anda robando y nos enteramos y demás, y hay muchas formas de robar, y es no ofrendas de ese robo. Entonces, participa la iglesia de esto. ¿Vamos bien, chicos? No, pues ahí se fue la mitad de la ofrendas. A ver, otro caso que crítica que sea, es que el templo no debe ser un mercado. Y sacan como ejemplo Juan 12, del 13 al 17, cuando Jesús dice que entró al templo y se halló a los vendedores y bueyes y ovejas y palomas y también a otros que instalados en sus mesas cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por los suelos las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas.
a los que vendían las palomas, les dijo, saquen esto de aquí, no convertían la casa de mi padre en un mercado. Y sus discípulos se acordaron de esto que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Ok, no sé si han escuchado críticas, es que ahí está mal porque venden cosas y demás. ¿Sí les ha tocado? Empiezan a criticar eso. Bueno, chicos, no es tal cual, ¿sí? En el Antiguo Testamento el templo era un edificio. Era un edificio, chicos. Y estaban utilizando un lugar asignado para que los gentiles buscaran a Dios y oraran. Era a Dios los gentiles, a la porra con eso, y vamos a poner aquí las mesas. Estaban en los atrios. Estaban usurpando un lugar que era dedicado a la oración y a que los gentiles buscaran a Dios. ¿Sí? Entonces era un lugar, el templo era un edificio y están ocupando un lugar que era asignado a otros propósitos. En el Nuevo Testamento, chicos, el templo es el edificio. ¿Qué es el templo? Es la reunión de los creyentes, no el edificio, chicos. Por eso los creyentes pueden hacer del templo un viejo edificio de cine, una cafetería, una casa, y demás, porque ya no es el edificio. ¿Sí? La iglesia sí puede realizar actividades económicas, chicos. O de hecho, la iglesia se reunía en casas, en talleres. De hecho, en la casa donde se hospedó Pedro, en una casa de un tal Simón, que era ¿qué? Curtidor, chicos. Era un curtidor, era un curtidor de pieles, trabajaba, tenía su taller ahí en la casa y ahí seguramente era donde se reunía la iglesia, chicos. Sí. Era negocio, era casa y era iglesia. ¿Por qué es posible esto, chicos? Porque la iglesia ya no es un edificio, chicos. Digo, el templo ya no es un edificio, somos nosotros. Y la iglesia, el templo se ensambla donde quiera que nos reunamos. En un parque, en una casa, en el anexo, ¿sí? En una cárcel. Ya no importa. ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿cómo es posible? O sea, venden cosas. No, que una cárcel, el templo de Dios. Sí, chicos, ahí. Se juntaban en catacumbas, chicos, donde enterraban muertos. Era el muertito ahí al lado tuyo mientras que tú adorabas al Señor. Entonces, y era para puros machín, chicos, porque era. No, es que, oye, de noche, con antorchas, cadáveres y demás. Era, si no confiabas en Dios y estabas bien firme en la fe y que el Señor te protegía, si me aparece un muerto y demás, era de terror, chicos, pero ahí sí se juntaban. Entonces ya no importa el uso del edificio y demás, es la congregación donde se reúnen los creyentes que se convierte en el templo de Dios. Y la iglesia puede realizar actividades económicas siempre y cuando pues, no interfieran con las actividades de culto. Es decir, no nos vamos a poner aquí en vez del servicio de adorada, de aplicación, vamos a empezar a vender cosas aquí. No deben interferir con las actividades de culto. Mientras que la reunión de iglesia se convierta, mientras que todo está bien mientras que la reunión de la iglesia no se convierta en una actividad comercial. O sea, no venimos aquí a hacer un mercadito donde tráiganse todos sus cosas. No, venimos a adorar a Dios. ¿Sí? No debe perderse su misión. Si saben, no sé si sea cierto o no, pero si han escuchado del Pollo Church. Pollo Church. No Minas Church, Pollo Church. Ok, o sea, supone que el Pollo Church, supone que, Pollo Church, ya, okay. Se supone, lo que ahí ustedes verifiquen, pero se supone que el Pollo Church surgió de una iglesia que para recaudar fondos, chicos, vendía pollo, ¿sí? Y era tan bueno, se hizo tan buen negocio que la iglesia dejó de ser iglesia para convertirse. Se quedó con el nombre. Sí.
Entonces, entonces, mientras que la iglesia no pierda su misión, chicos, vamos bien. Sí. Por eso puede haber dentro de las instalaciones, puede haber librerías, cafés y demás, mientras que no interfiera con la actividad de culto y la predicación de la palabra, chicos. De hecho, se puede utilizar para sostén de las actividades de la iglesia sin ninguna problemática, porque la iglesia ya no es la instalación, no es el edificio, somos nosotros. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces, ese es el mal manejo en cuanto a la recolección. Ya aprendimos cómo deben ser las cosas. Pero también hay mal manejo, chicos, en cuanto a la gestión. Tenemos que tener esto cubierto. Empieza a hablarse mal del manejo de las finanzas cuando se hace sin transparencia y sin rendición de cuentas. Manejar las finanzas eclesiásticas sin transparencia y rendición de cuentas no se debe hacer. Fíjate lo que Pablo decía en 2 Corintios 8, del 19 al 21. Dice, también les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén en servicio, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos, ¿para qué? Para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Y tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. ¿Y esto qué dice? ¿Queremos qué? Queremos que todos los demás vean que somos honorables. No solamente el Señor, también la gente. Aquí no se trata con que Dios sepa, no, no, no. Aquí se trata de dar buen testimonio. ¿Vamos bien, chicos? Y aquí las iglesias enviaron a Tito para como especie de auditor y representante de la iglesia y otro hermano para que también cerciorara que el uso de la ofrenda fuera correcto. En pocas palabras, chicos, lo que Pablo hizo, formó un comité para la gestión de dicha ofrenda. Órale. No fue como que, pues yo la administro, yo soy el apóstol. ¿Qué onda? Yo aquí, se me apareció, ¿no? Pablo no acudió a la administración personal, sí, sino formó un comité para que no se hablara mal de él, para que se rindiera cuentas. ¿Qué verdad? Por testimonio. Pablo formó un comité para la gestión de dicha ofrenda. El manejo de un comité asegura que se tomen decisiones dentro de los lineamientos bíblicos y para que no se hable mal de ellos. No hay como que, se rinden cuentas unos otros. Hay que hacer esto, pero la Biblia establece que se debe hacer para esto y esto y esto. Espérate. Sí, se rinden cuentas. Y también para que no se hable mal. De que, oye, está muy raro. Se recolecta toda la ofrenda y demás. Y se recolectó un buen. Y nada más una persona se lo llevó al apóstol. Como les comento, oye, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera colectado toda esa ofrenda y no se hubiera cerciorado de que se hubiera utilizado para el propósito por el cual fue recolectado? Aquí se juntó gente para que vean que sí se está haciendo de acuerdo a lo estipulado, para que no se hable mal. Era para la transparencia, chicos. El propósito de dicho comité, formado con personas que representaban a la parte donante, era la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia, chicos, es necesaria para la rendición de cuentas y es para la iglesia ofrendante, es otro elemento que evita que se hable mal. Oye, estamos ofrendando todos y demás y, oye, pero pues dame cuentas de qué se está haciendo con el dinero. Y a veces por no tener transparencia piensan que no, pues que reciben un montón de dinero y demás y apenas la iglesia es suficiente, pero el otro pensando que ya están nadando en billetes. O puede ser que sí estás mal manejando y porque no dice transparencia. Obviamente la transparencia no aplica a lo que hace el pastor con el sueldo que se le otorga. No se está auditando su manejo personal de finanzas, pero sí el manejo de la iglesia. El manejo de las finanzas eclesiásticas es diferente al manejo del sueldo del pastor. Vamos a quedar esto. ¿Sí? Obviamente al inicio no siempre va a ser posible la formación del comité que supervise y administre la ofrenda, pero la transparencia siempre sí se puede dar, chicos.
¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se siembra una iglesia y demás, se evangeliza, se integra a los miembros, se tiene que llevar a madurez y demás, y pues no sabes al inicio quiénes son, quién es quién, ¿sí? Y viene gente de todo background, no sabes quién es digno de... Entonces al inicio obviamente es de esperarse que el misionero, el pastor, el que está iniciando la obra, administre todo, pero sí puede ser transparente en cuanto al manejo de finanzas a cualquiera que se le pida. Y debe ser algo así. De hecho, nada más imagínense, si las empresas que cotizan en la bolsa tienen sus estados financieros públicos, ¿por qué? ¿Por qué creen que los tienen públicos? ¿Para qué? De confianza, chicos. De confianza, ¿sí? La confianza necesaria para que la gente pueda seguir invirtiendo en ellos y no se hablen mal de ellos. ¿Sabes qué es lo que hace en la iglesia bautista? No todas las iglesias las hacen, pero la iglesia bautista presenta su reporte es al año, a todos los miembros, porque tú eres ofertante, sabes que se juntó tanto, se gastó tanto y se da cuenta de todo. Esto fue lo que se gastó para el pago de obreros, para sostén del edificio, para todo como debe ser, chicos. ¿Sí? Y es así como se invita y la Biblia nos incita a que se haga, es que se dé la rendición de cuentas y la transparencia. Y el uso de comité y el proporcionar la información al quien lo solicita es parte de esto. ¿Vamos bien? Ok, entonces, pues interferencia y rendición de cuentas, no, no es la forma correcta. Y se presta un mal manejo. Oye, sueldos excesivos, va a costar la congregación, tampoco. Miren, Pablo menciona en 2 Corintios 8:13. Dice, claro que con esto no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debe haber cierta igualdad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La idea no es que se le haga que enriquezcan a otros a costa tuya, a costa de ustedes. Estaba promoviendo el principio de que debe haber cierta igualdad. ¿Estamos? ¿Vamos? 2 Corintios 11, del 20 al 21, menciona Pablo de casos donde líderes pseudocristianos explotaban a la iglesia. Pablo les decía, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o los golpea. A la vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles para hacer eso. Porque tienen corazón de pollito, o sea, todo tierno y amoroso Pablo. Para hacer ese tipo de cosas tienes que tener un corazón algo despiadado. Pero ¿qué pasa, chicos? Hay personas, no sé si les ha tocado, se dan a veces abusos en la iglesia y se presta que se hable mal cuando el pastor está demandando ofrendas, compromisos y demás. Y típica promesa de que vas a enriquecer o se te demanda que si no vas a ser condenado y demás. Y el único que prospera es él. ¿Sí les ha tocado? Y todos los demás, pues ahí batallándola. Es que es raro. El único sí que estaba prosperando y más es él. Y dices, ¿qué onda? Que está. Y ya se compró su nuevo avión y sus nuevos carros y toda la cosa. Y dices, y la gente acaba batallándola. El principio que se está enseñando Pablo aquí es que las ofrendas no deben enriquecer a una parte a costa de otra, ni empobrecer a una parte en beneficio de otra. No se debe ni enriquecer ni empobrecer al siervo de Dios. Así que lo que se debe de buscar, chicos, es que el sueldo, fíjate, basado en el principio de igualdad. Lo que se debe de buscar es que el sueldo sea equivalente al ingreso promedio de las familias o individuos económicamente independientes de la iglesia que pastorea. Es decir, ni enriquecerse ni empobrecerse, que ser reflejo del ingreso promedio que tiene la iglesia. ¿Por qué así, chicos? De esta forma, el pastor no desentonaría con la iglesia que pastorea, ni viviría una vida de opulencia, mientras que toda la iglesia está en pobreza, que se vería muy mal y se presta que se abre mal. ¿Sí les ha tocado? Oye, todos acá y el pastor, ¿qué onda? Sí. Pero tampoco se prestaría para que el pastor esté en pobreza mientras que la iglesia está en opulencia. Porque hay iglesias que les gusta sangrar a los siervos de Dios, chicos. Caso que les platiqué, oye, estaba el papá de este pastor, el colega amigo Arturo, estaba en el comité buscando que se le aumentara el ingreso al pastor porque podían, ¿sí?
Pero todos estarán, no. Y él agarra, y el papá de Arturo agarra al hijo del pastor y dice, vean los zapatos del niño con los agujerotes y demás. Sí. Tratando de que se apiadaran, todos viviendo bien, pero sacando o maltratando económicamente al siervo de Dios. Esos son los extremos, chicos. Tanto los pastores que abusan y explotan a los miembros, como los miembros que explotan a la iglesia. Por eso el ingreso debe de reflejar una media. Ni enriquecerlo ni empobrecerlo. Y esto permitiría, obviamente, que el ingreso del pastor o del líder, chicos, varíe de iglesia a iglesia. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque debe de encajar, chicos, con la iglesia que está pastoreando. Sería muy mal que, oye, el tipo está súper opulente, viviendo las ofrendas, mientras que todos están batallando. Tiene que ser un reflejo, chicos, de la iglesia que está pastoreando. Sí. Por eso se espera que el ingreso de la iglesia varíe de acuerdo a la situación de la iglesia que pastorea. Y es de esperar que sea así. No se espera que, pues que te vamos a poner un sueldo igual en todos los siervos. No. La iglesia que va tiene que proporcionar el sueldo de la iglesia, del pastor, del siervo, de cuál los ingresos de dicha iglesia. ¿Muy bien? Oye, gastos superficiales. No prioritarios, tampoco, chicos. ¿Sí han escuchado los pastores y demás que hacen colectas para comprar aviones? No lo han escuchado, chicos. Que le coplan y demás quejándose de que es que no pueden. Sí, es impresionante, chicos. Hay pastores que dices, ¡oh! Y la gente dando. ¿Por qué? Porque pues se les promete que van a ser ricos y famosos y tal. Sí. Eh, ¿Pero qué dice la Biblia? Deuteronomio sabe, Santiago 4:4 ya sabes cómo el apóstol condena a los que están pidiendo, ¿para qué? Para sus propios placeres, chicos. Y hay cosas que son placeres y otras cosas que son necesidades. Y la problemática es que cuando se colectas para placeres, para lujos, en pocas palabras, cosas que no son necesarias y cruciales para esto. Hay gastos que son lujos innecesarios. Sí, chicos, hay ministros que hacen colectas para comprar aviones privados. Sí, y alegan un montón de cosas que lo necesito para el ministerio y demás. Este pastor, este Copeland, lo estaba comentando porque, ¿cómo es que vamos a estar viajando con toda esa gente que mucha gente está enchamucada y haciendo? Imagínate, estaba así como que no quería sufrir la perturbación de codearse con gente mundana y demás. Como si los cristianos estuviéramos muy bien. Y hay colectas, chicos. Antes de colectas, bueno, ahí, aviones privados, estoy exagerando, no exagerando, los hay, pero hay para un montón de ejemplos que sean así, chicos. Sí. Las colectas para lujos, hay iglesias que hacen colectas para lujos en lugar de atender primero, por ejemplo, a hermanos que están en necesidad. Y si saben que están en necesidad, están batallando de más, pero primero vamos a colectar para esto. Y la iglesia, no siendo misericordiosa para la gente que sí está padeciendo, dentro de los suyos. ¿Sí? Por eso, chicos, en una iglesia local, cuando tú formas parte de ella, cuando te toca abrir, se deben cubrir primero los costos fijos que la iglesia tiene para llevar a cabo sus operaciones. ¿Hay costos fijos? Sí, chicos. Costos fijos, entre ellos la silla donde está sentado, un costo y se requiere, ¿sí? Aunque las iglesias eran en casa, se requerían acondicionar con los muebles necesarios para que esas iglesias pudieran acoger a la gente. Sí, costos fijos, y hay costos fijos. Nosotros tenemos costos fijos como la página de internet, ¿qué más? La luz, sí, todo eso. Servidores. Papel de baño, chicos, se la bañen con eso. Por reunión se avientan cuántos, 5 o 6, están bien intensos, chicos. Sí, ¿verdad? Por 5, es como 5. Digo, no queremos acudir a esas medidas, chicos.
Segundo, costos fijos. Segundo, pago obreros que sirven a la iglesia a tiempo completo, medio tiempo, lo que puedan costear. Sí, entonces, segundo, prioridad en cuestión de los costos. Tercero, ayuda a los hermanos en necesidad, que la ayuda sostiene, porque hay hermanos que requieren ser sostenidos por la iglesia y que están en necesidad. La Biblia te pone el ejemplo de las viudas, que prácticamente eran parte del staff, porque se requiere que fueran viudas bien chambeadoras para el servicio de la iglesia, chicos. Sí. Cuarto, ayuda a otros hermanos y obreros que están en necesidad. Ayuda a hermanos o misioneros. Hay, sí, un montón de obreros, siervos que están necesitados y que están haciendo la obra de Dios y se les da prioridad. Juntamente y a la par que los proyectos para extender la obra, su obra. Hay proyectos de infraestructura, publicaciones, medios de comunicación y demás. Hay quienes eh, el comité de iglesias se han reunido para, oye, empezaste a costear un espacio en la radio o en la televisión con el fin de extender el reino, el mensaje del evangelio, pero después de haber cubierto las cuestiones básicas, ¿sí? No antes. No es como que, oye, vamos a comprar otra infraestructura y extender cuando ni siquiera estamos pagando al pastor. Sí, hay una deuda ahí primero. Tiene que ser la iglesia sustentable y en estas prioridades, chicos. ¿Sale? Y aquí llega la pregunta que algunos de ustedes tienen. ¿Y si hay un mal manejo, entonces no doy? Está empezando, ¿verdad, pillines? Ya sé. Dice, no, yo me lavo las manos. Aquí se mal maneja y no doy. No. Sí, a menos que su pecado sea demasiado grave, chicos. Sí. Sí hay abusos que son excesivos, donde ya básicamente se desvirtuó el evangelio, o se ha hecho una herejía, o la persona, o como dice Pablo, Pablo tuvo que escribir a las personas que estaban explotándose económicamente como falsos apóstoles. ¿Sí? Pablo, digo, el apóstol Juan nos dice en 2 Juan 1:10, si a sus reuniones llegan alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna ayuda, ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces hay situaciones de grave donde sabes que hay más mal que beneficio. Y eso se ve más claramente cuando ya hay desviaciones doctrinales. Sí, esas que se está empezando a fomentar cosas que van en contra de la palabra de Dios claramente y no son cosas periféricas que se puedan tolerar. ¿Sí? Hay ministerios pero sin embargo hay ministerios que incurren, sí, en abusos, chicos, pero hacen la obra de Dios. Siguen predicando el evangelio, gente viene y se salva, gente es restaurada además, más tiene un manejo de finanzas que no ha sido reformado. Pero siguen haciendo la obra. Son cosas que se toleran, chicos. Miren, es la misma situación que el gobierno. ¿Hay corrupción en el gobierno? Mucha, poca, como más o menos. Mucha. ¿Y por qué seguimos pagando al gobierno, chicos? Porque nos meten en el gas. Pero aparte de eso, ok. En teoría seguimos pagando, chicos, a pesar de la corrupción. Porque sería un peor escenario estar sin gobierno que con un gobierno corrupto. Trae más daño, chicos, estar en una sociedad sin gobierno alguno que con un gobierno corrupto. Así pasa con muchas iglesias. ¿Y sabes qué? Habría más daño si no estuviera que, a, que, al, que haga el trabajo con problemáticas ahí muy raras en cuestión de finanzas. ¿Sí? Porque si tú vas viendo que, bueno, Dios se sigue manifestando, sigue viendo sanidad, sigue viendo salvación y demás. Nada más falta esa área en que se corrige entre muchas otras, porque somos iglesias que estamos en proceso de crecimiento y madurez, chicos, no estamos perfectos. Pero tienes que entender que, aunque haya un mal manejo en ese sentido, hay manejos abusos que son tolerables. Y son tolerables por causa de la obra que sí están haciendo para enseñar. Tienes que entender eso. ¿Sí? Por otro lado, también tienes que considerar que tú ya eres deudor por los beneficios que recibes. Por principio de justicia te toca dar porque tú estás recibiendo. ¿Sí? Ellos, a final de cuentas, tendrán que dar cuentas al Señor por su manejo. ¿Sí?
Es como que yo ya recibí, me toca dar, retribuir bajo el principio de justicia. Allá tú qué haces con el dinero. Sí. Puede ser que se preste que se hable mal, tú vas a dar cuenta de eso. Por ejemplo, no sé si les ha tocado escuchar los documentales de Benny Hinn ¿Sí les ha tocado? El abuso de finanzas y demás, y que se fue y hizo el otro. Oye, pero no sé si han ido a sus cruzadas y demás. A mí me ha tocado ir, ¿sí? Oye, gente genuinamente convirtiéndose. Increíblemente y a pesar de los déficits y de las problemáticas humanas, gente incluso siendo sanada. Milagros reales. No todos y hay abusos y demás, pero es un consuelo para ti, para mí, saber que si Dios utiliza gente así, de falible, también te puede utilizar a ti. Ellos tendrán que dar cuenta, chicos, ¿sí? Por cómo manejan todo eso. ¿Sí? Pero tu iglesia local y tú como miembro, sí puede ser un empuje para reformar las finanzas donde quieras que tú seas. Y si tú estás como líder, hacerlo correctamente, porque tú no quieres dar malas cuentas al Señor de lo que ha recibido. Y tú no quieres que se blasfeme el nombre del Señor por causa de tu mal manejo financiero. Y tú no quieres poner un obstáculo en el Evangelio para que otros vengan a Cristo por tu mal manejo financiero. Hay mucho que está en juego. Por eso se requieren finanzas sanas en la iglesia. Ni abusando en la recolecta, prometiéndote cosas que no son, ni condenándote por cosas que no son, pero sí fomentándote de la generosidad, mencionándote las promesas que sí Dios da, pero también con un buen manejo, sabiendo que ¿sabes qué? Estoy dando un buen ministerio que predique la palabra y que tiene transparencia y rendición de cuentas en la finanza que se da. Esa es la intención que se tiene que dar, chicos. Y eso es necesario para que ahora sí con toda libertad puedes decir que estás sembrando y tus finanzas están usando correctamente para la gestión de tu reino. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tu palabra nos pone directrices para que no seamos de mal testimonio, Señor, a la iglesia y a la gente de afuera en el cómo usamos los recursos, Padre. Te pedimos que nos perdones si hemos hecho un mal manejo de las finanzas, Padre. Perdónanos si no hemos sido generosos, Padre, y hemos acarreado maldición sobre nuestras vidas, Padre. Perdónanos si no hemos sido transparentes, si no hemos sabido dar cuentas correctas del manejo de nuestras finanzas. Y perdónanos si hemos gastado, Señor, como iglesia, en cosas que no son tu prioridad, Señor, y no hemos atendido las necesidades que tú nos ordenas atender primero. Ayúdanos, Señor, a reformar las finanzas que puedan ser finanzas que te glorifiquen, Señor, que den testimonio, Señor, de lo que se pueda hacer, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús.